La siguiente presentación va a estar a cargo del doctor Daher Christian, que nos va a hablar sobre cartílago articular, lesiones osteocondrales del astrágalo. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo? Sí, creo que sí. Buenas tardes nuevamente, gracias al comité organizador por la invitación. Es un placer acá estar, como siempre, en el congreso más importante de la Argentina. Y el tema que vamos a tratar es cartílago articular, lesiones osteocondrales del astrágalo. Los objetivos planteados son analizar las características del cartílago hialino, su anatomía y función, entender los mecanismos de injuria del cartílago, determinar la importancia de la descripción de las lesiones osteocondrales en relación a ubicación, tamaño, situación del cartílago, la placa ósea articular y la médula ósea, utilizar las clasificaciones, hay las de uso común para las lesiones en el astrágalo, hay varias clasificaciones, y establecer la estabilidad o inestabilidad potencial de las lesiones osteocondrales. Esta es una microfotografía de lo que es el cartílago hialino. Básicamente es una red polimérica semiflexible con características de ser viscoso elástico y poloelástico. Ese contenido es lo que le va a dar la resistencia a la compresión con función de transmisión y distribución de la carga. La función del cartílago es la reducción del estrés al hueso subcondral, esa es la función primordial. Tiene característicamente superficie lisa y la función también de lubricación que va a reducir la fricción entre los huesos dentro de la articulación. Otra característica es que no posee vasos ni nervios. El cartílago hialino articular básicamente tiene distintos porcentajes de composición, en el cual el mayor porcentaje lo lleva el agua, con un aproximadamente 60 a 80%. Los condrocitos forman parte del 1 al 2% del volumen, son los que están encargados de la producción del colágeno y el proteoglucanos. Y por último, la matriz extracelular, que representa aproximadamente entre el 20 y el 30%, que va a contener el colágeno, que mayoritariamente el tipo 2, que básicamente van a dar las características del cartílago, que son la tensión, la rigidez y la fuerza, y los glucosaminoglucanos, principalmente el condroitinsulfato y el queratainsulfato, que van a dar la función de resistir a la compresión por esa estructura hidrofílica que posee. Los tipos de cartílago están dados por el porcentaje de la matriz extracelular y del componente de la elastina. El principal, el más común, es el cartílago hialino y le siguen el cartílago elástico y el fibrocartílago, que se consideran variantes del cartílago hialino. Y estos son los sitios donde principalmente están localizados. En cuanto a la profundidad del cartílago y a la disposición de las fibras de colágeno, vamos a diferenciar distintas capas que van a ser de superficie a profundidad. La zona superficial, que corresponde al 10 y al 20%, y que característicamente las fibras de colágeno están dispuestas en forma paralela. La segunda zona es la zona transicional, donde las fibras de colágeno tienen una disposición aleatoria, mientras que en la zona profunda la disposición de estas son perpendicular. La zona calcificada es la zona más profunda, es junto con la zona de unión a la parte ósea, y podemos decir que el espesor de este cartílago rondan en los 2 a 5 milímetros, y esta capa profunda es lo que tiene que ver sobre todo con la estructura, la composición y las propiedades mecánicas. Nuevamente, la zona superficial, donde habíamos mencionado que la disposición de las fibras
son paralelas, son las que van a ayudar a resistir las fuerzas de cizallamiento. Mientras que en la zona de transición y en la zona profunda, esta disposición radial de las fibras va a dar la característica y función de resistir a la compresión y que va a tener como consecuencia la reducción del impacto al hueso subcondral. Los mecanismos de injuria del cartílago pueden ser considerados como una injuria aguda o un trauma repetitivo. La lesión por impacto aguda va a traer como consecuencia un edema del hueso subcondral y o fractura. También otra característica de lesión va a ser la delaminación, o sea, separación del cartílago articular del hueso subcondral. En jóvenes o en pacientes más bien adolescentes donde la zona está no calcificada, se habla de defecto osteocondral y en este caso el mecanismo de injuria del cartílago, básicamente las fuerzas son transmitidas directamente al hueso subcondral y como consecuencia va a traer aparejada una fractura osteocondral o insulto isquémico del hueso subcondral, que es lo que se denomina defecto osteocondral. Esta clasificación de injurias del cartílago es una clasificación artroscópica y habla de la profundidad. No va a incluir una descripción en cuanto al tamaño de la lesión. Esto inicialmente fue desarrollado para condromalacia rotuliana y divide en un grado 0, donde el cartílago es normal, el 1, donde hay un ablandamiento e hinchazón, que se habla de lo que se denomina condromalacia cerrada. En el 2 hay fragmentación y fisuras menor a media pulgada de diámetro. En el 3 hay lo mismo, fragmentación y fisuras, pero mayor a media pulgada de diámetro. Y en la número 4 hay erosión del cartílago hasta el hueso subcondral. Brevemente, dos conceptos en relación a la anatomía del astrágalo, que está formada por 3 partes, que son la cabeza, el cuello y el cuerpo, donde las 3/5 partes de este hueso corto está cubierta de cartílago. La cabeza básicamente es totalmente articular y está revestida de cartílago articular. El cuello, que es la unión entre la cabeza y el cuerpo, que tiene la característica de no tener superficie cartilaginosa y está perforada por numerosas estructuras pequeños, correspondientes a pequeños orificios vasculares. Y por último, el cuerpo del astrágalo, donde 4 de 5 partes está cubierta de cartílago articular. Bien. ¿A qué denominamos lesiones osteocondrales del astrágalo? Es el defecto del cartílago hialino articular astragalino, predominantemente en la zona de carga de la cúpula, con afectación del hueso subyacente. Es una causa frecuente de dolor e inestabilidad del tobillo, y donde hay una mayor aceptación en la causa traumática, sin ser la única. El 10 al 25% de los pacientes con lesión osteocondral tienen lesiones bilaterales, que en esto hay otra causa que no es la traumática y se atribuye a componente hereditario, factores hormonales, procesos isquémicos, siendo la causa todavía no aclarada o conocida del todo. En cuanto a la distribución de este tipo de lesiones osteocondrales, podemos decir que el 62% es medial, el 34% aproximado es lateral y contando en el plano sagital es 80% de localización central. Generalmente las lesiones que concurren sintomatológicamente es por dolor, bloqueo, inestabilidad o inestabilidad articular. En cuanto a la incidencia, va desde un 0,09% de todas las fracturas talares hasta aproximadamente el 6% en los esguinces del tobillo. Y el rango etario más frecuente abarca adultos
de aproximadamente 20 a 40 años, donde es una población deportivamente activa, sin un predominio de sexo. Estos autores sugieren que la base de estas lesiones eran una necrosis isquémica a nivel del hueso subcondral, donde había posterior a esto una separación del fragmento adjuntado al cartílago articular. Pero acá viene realmente a partir de lo cual se ha hecho muchas clasificaciones, que es a partir de Bert y Harty en 1959, donde en una descripción de aproximadamente 191 fracturas transcondrales de la cúpula astragalina, indicaron como la causa traumática la etiología en realidad de estas lesiones a nivel medial y lateral del astrágalo. Como bien dijimos entonces, la causa traumática de localización anterolateral a nivel de la cúpula astragalina, y el mecanismo de producción es la dorsiflexión e inversión por esta fuerza de cizallamiento que está causada por el peroné, y en realidad estas lesiones son de características de ser poco profundas. Las lesiones posteromediales se atribuyen a un mecanismo de flexión plantar e inversión con rotación externa del tobillo. Son más profundas que las anterolaterales y tienen el aspecto de copa por el impacto perpendicular que recibe el astrágalo por el roce con la tibia. Básicamente se concluye que las lesiones laterales son mayoritariamente de causa traumática, mientras que las lesiones mediales se puede atribuir a otros orígenes. Elías y colaboradores han demostrado o han marcado una división en cuadrantes, dividiéndola a la cúpula astragalina en 9 cuadrantes para evaluar la frecuencia de este tipo de lesión. Está indicada con la M, que es medial, y L lateral. La zona centromedial, que es la zona 4, reúne el 53% aproximado de las lesiones, mientras que la centrolateral, que es la zona 6, el 26%. Y ahí vamos disminuyendo en frecuencia los distintos cuadrantes. Dentro de las etiologías, las atraumáticas incluyen a la necrosis isquémica, factores hormonales, hereditarios, pero realmente ninguna ha sido totalmente demostrada. Hay otras teorías, como la que incluyen la teoría vascular, la microtraumática, la teoría de la osteocondritis, la del quiste sinovial y lo del aumento en la pinza malleolar como etiología, pero sigue siendo consensuado que la causa traumática es la más demostrada. En cuanto a la clínica, este tipo de dolor es un dolor larvado de larga evolución para estas lesiones crónicas, que va a aumentar con la bipedestación y que también con la deambulación prolongada. Una característica es que toleran el deporte de alto impacto, pero van a empeorar en prácticas como el salto, el baloncesto, tenis u otras actividades deportivas. ¿En quiénes hay que sospechar? En aquellos pacientes con esguinces severos de tobillo y dolor crónico. En estos pacientes hay que pensar en este tipo de patología. No solo es el sitio el sintomatológico, el del lado lesionado, sino también que esta característica de dolor puede abarcarlo en forma a distancia o en cinturón. También tiene característica de ser un dolor nocturno y que puede aparecer y desaparecer en los distintos cambios estacionales. También como análisis semiológico es la limitación del balance articular. La lista de diagnósticos diferenciales realmente es amplia, van desde procesos o variantes anatómicas, la presencia de los trígonos, el proceso de Stier, el tubérculo posterior, hasta sinovitis, síndrome de compresivos como el túnel tarsiano, alteraciones tendinosas, fracturas ocultas. Realmente el diagnóstico diferencial es amplio e incluye todos los que hemos mencionado en este cartel. Vamos
con las metodologías siempre de la más accesible y menos compleja, como es la radiología. Y dentro de la radiología vamos a evaluar en distintas proyecciones, ya sea la carga anteroposterior, lateral y mortaja, y la evaluación del contralateral para poder hacer un análisis bilateral. La radiografía también en posición oblicua, en flexión plantar, que esta incidencia va a evitar la superposición de la tibia y van a poder visualizar con mejor exactitud las lesiones osteocondrales. De esto surge la clasificación de Baird y Harty, donde lo divide en estadios, en 1, 2, 3 y 4, donde la lesión 1 abarca un área de compresión del hueso subcondral, en la 2 hay un fragmento de hueso subcondral, en la 3 hay un fragmento totalmente desprendido, pero no desplazado, y en la 4 hay un fragmento desplazado, un cuerpo libre intraarticular. Esta es la imagen de una radiografía con el esquema, con los distintos tipos de esta clasificación de Baird y Harty. Posteriormente, Lomer agrega un quinto estadio donde habla de una lesión quística radiolucente. Avanzamos con los métodos diagnósticos como la gammagrafía ósea, que va a permitir una manera un poco más amplia y una actividad real o aguda de la lesión y permite una planificación o para una posterior toma de decisiones. En cuanto a la tomografía computada, también va a haber clasificación con respecto a esto, pero básicamente va a ser solicitada cuando tras un diagnóstico clínico y ya con una radiografía previa, nos permite, a través de esta propiedad de la tomografía, de obtener planos en los distintos, imágenes en los distintos planos, nos va a permitir definir justo la localización y tomar las medidas correspondientes. También contamos con la artrotomografía, donde va a ser de gran utilidad, sobre todo para definir la presencia o no de algún fragmento óseo avulsionado y esta separación del hueso con el resto del astrágalo. Bien. Creo que se pasó una diapositiva. ¿Para qué la tengo que...? Ah, ahí está. Bien. Esta es la clasificación tomográfica de Ferkel, donde hay algunos cambios en relación a la de Baird y Harty, donde en la 1 hay una lesión quística en la cúpula, donde hay un cartílago articular intacto. Al estadio 2 lo dividen en 2A y 2B, donde hay una lesión quística con comunicación con la superficie y una lesión articular abierta con fragmento no desplazado. En la grado 3 la lesión es no desplazada con lucencia y en la 4 es un fragmento desplazado y cuerpo libre. Avanzando con la metodología diagnóstica, seguimos con resonancia magnética y todos conocemos las bondades de este método, donde nos va a permitir, además de la evaluación, los distintos planos, con las distintas secuencias, y en especial es la densidad protónica con supresión de grasa y el T1 con SPGR, poder diferenciar básicamente las distintas intensidades de señales que tiene el cartílago, el hueso y el líquido circundante. De esta manera podemos ver en la secuencia de densidad protónica con saturación grasa, poderlo ver al cartílago con una intensidad de señal intermedia, mientras que va a ser alta en la secuencia SPGR-T1. También podemos obtener registros volumétricos. Contamos también con la artroresonancia magnética, sobre todo para visualizar cómo en artrotomografía computada la presencia o no de un cuerpo libre, y el mapa T2 del cartílago articular, una metodología donde va a hablar cuantitativamente del compromiso del cartílago, donde en la estación de trabajo nosotros podemos variar algunos contrastes y poder definir básicamente el tipo de lesión.
También, obviamente, va a haber una clasificación por resonancia magnética, donde en el estadio 1 hay lesión del cartílago articular. En la 2 también la diferenciamos en 2A y 2B. En la lesión 2A hay lesión del cartílago con fractura y edema. La resonancia magnética nos permite valorar muy bien y prontamente el edema óseo subcondral. En la 2B, el cartílago con fractura, sin edema. En el estadio 3 hay fragmento desprendido pero no desplazado. En el 4 hay un fragmento desprendido, desplazado y cuerpo libre. Y finalmente en el 5 hay una lesión quística subcondral. La clasificación artroscópica se basa en una clasificación visual y palpatoria. Ahí es que lo dividen en etapas donde el cartílago es liso y suave palpatoriamente. En la etapa B el cartílago tiene esa irregularidad, que por eso es áspero. En el C hay fibrilación y fisuras. En la etapa D hay un colgajo o hueso desnudo. En la etapa E, secuestro. Y por último, en la etapa F hay un fragmento desplazado. Por último, la clasificación artroscópica de la Sociedad Internacional de Reparación de Cartílago, que la divide en 1, 2, 3, 4 y 5. Y básicamente esto creo que hay que llegar a un consenso entre el médico imagenólogo y el médico traumatólogo solicitante para atenernos a qué clasificación nos vamos a referir en el informe, ya sea con la metodología disponible en cada servicio o en cada centro. En cuanto a la descripción de este tipo de lesiones, si bien algunas las anticipamos, tenemos que tener en cuenta la ubicación, si es medial, central o lateral, anterior o posterior, la clasificación en cuanto a la ubicación, teniendo en cuenta esta división en 9 cuadrantes de la cúpula diafragmática, y describir el tamaño, la situación del cartílago articular, la placa ósea articular. Hay que mencionar también en el informe los cambios en la intensidad de señal de la médula ósea y por último evaluar esta inestabilidad potencial de esta lesión. Vamos con algunos ejemplos y vamos a denominar a una lesión estable como un área pequeña, menor a 1 centímetro, de quiste subcondral que va a presentar edema, esclerosis e irregularidad del cartílago. En la flecha está señalando en este estudio de resonancia magnética, en este paciente con una lesión estable donde el área es menor al centímetro. Otro ejemplo de resonancia magnética donde vemos en esta secuencia, sobre todo en la saturación grasa o estiro o con densidad protónica, el extenso edema a nivel de la médula ósea. Una lesión que es potencialmente inestable se refiere a una lesión mayor al centímetro de diámetro, con extensos quistes subcondrales, edema en la médula ósea de la base de la lesión, con un cuerpo in situ, un flap del cartílago o delaminación. Ahí en la flecha, en la imagen, en la imagen está mostrando este tipo de lesión con esta separación, no hay gran edema en los distintos planos, planos coronales y plano axial. Por radiografía también vamos a visualizar, es sutil, pero podemos localizarlo en el plano perfil. Recordemos que contamos con otras incidencias para poder separar un poco la superposición de estructuras. Por último, la lesión inestable habla cuando el cuerpo está libre y hay presencia de líquido o gadolíneo o método de contraste, ya sea en una artrotomografía o artroresonancia, donde va a poder visualizar esta separación del fragmento óseo y con afectación del cartílago. Esta imagen de resonancia magnética y de tomografía computada en los distintos planos.
Otro paciente con numerosas imágenes quísticas, desprendidas, con extenso edema. Esto es una imagen en resonancia magnética en el plano coronal, con también técnica de supresión de grasa, donde consideramos el comienzo de esta lesión osteocondral, donde hay abundante edema perilesional, esta lesión a nivel superficial de la placa. Y esto es la evolución, a esto es donde nosotros no queremos llegar, no queremos recibir el paciente con este gran compromiso, con el gran compromiso de edema que compromete totalmente al astrágalo con la formación de numerosos quistes. Otro paciente donde visualizamos nuevamente en estas secuencias el edema, la separación del fragmento óseo y todo el compromiso tanto en el plano axial como sagital, muy bien demostrado en la secuencia ya sea STIR o aquella secuencia con saturación de grasa como es la densidad protónica. Otro paciente con otro tipo de lesión. Y dos conceptos en relación al tratamiento. Siempre, así como en rodilla hablamos de lo que se denomina salvar al menisco, acá también la primera opción es el tratamiento conservador. ¿Qué situaciones van a incluir a este tratamiento conservador? Bueno, en aquellas lesiones agudas no desplazadas en estadios 1 y 2 de Bernini-Harty, mientras que la situación quirúrgica va a ser contemplada lesiones agudas con fragmentos osteocondrales desplazados, lesiones desplazadas estadio 3 y 4 de Bernini-Harty y cuando hay un fracaso, obviamente, del tratamiento conservador. Acá hay un algoritmo del tratamiento de este tipo de lesiones con distintas opciones terapéuticas que van desde un tratamiento de debridamiento, de fijación de fragmento, mosaicoplastía, etc. Nuevamente en otro artículo donde habla, si bien esto fue estudiado, básicamente relacionado a la condromalacia rotuliana, se extendió obviamente a la inclusión del cartílago astragalino y donde también hay una serie de procedimientos y técnicas terapéuticas para reparar el cartílago. Estos avances y estos análisis realmente dan un panorama prometedor para este tipo de pacientes. Como conclusión, conocer la anatomía ósea y del cartílago, conocer la etiopatogenia, teniendo en cuenta que la traumática es la más aceptada, pero hay que tener en cuenta que no es la única, sobre todo en aquellos pacientes donde tienen lesiones que son bilaterales. En relación a nuestra función, una adecuada descripción de la lesión osteocondral va a incluir la clasificación más aproximada según el método y en consenso con el médico solicitante, traumatólogo en este caso. Utilizar la tomografía, preferentemente a la resonancia magnética, con las bondades que nos permiten este tipo de secuencias y poder definir realmente al cartílago articular y las estructuras adyacentes. Y por último es definir el tratamiento, que como dije previamente, el tratamiento conservador es el que espera básicamente este tipo de pacientes para una mejor actividad, ya sea diaria, cotidiana o deportiva. Eso es todo.